Algo cruzó el cielo marciano a una velocidad nunca antes registrada. En octubre de 2025, una nítida línea de luz atravesó la tenue atmósfera de Marte a casi 60 kilómetros por segundo, silenciosa, controlada y con una precisión asombrosa. Por un breve instante, el rover Perseverance de la NASA la captó en el horizonte, antes de que sus sistemas de visión nocturna se apagaran abruptamente. Casi simultáneamente, todos los orbitadores que seguían el paso del objeto interestelar conocido como 3 Atlas dejaron de enviar datos. El silencio fue inmediato y demasiado oportuno como para ignorarlo, cuando posteriormente aparecieron algunas imágenes no oficiales que revelaban un tenue destello verde sobre el horizonte marciano. La comunidad científica mundial quedó atónita. Ningún cometa conocido podría comportarse de esa manera, y ningún objeto ordinario debería emitir luz sin rastro, alguno de carbono o vapor de agua. Algo había ocurrido durante esos instantes perdidos, algo que ni siquiera la NASA, la ESA, ni el telescopio James Webb estaban preparados para explicar. Y lo que siguió en la siguiente oleada de imágenes comenzó a desafiar todo lo que creíamos entender sobre los visitantes de más allá de nuestro sistema solar. La secuencia comenzó con un astrónomo aficionado llamado Stephen Burns, quien publicó un video de 9 minutos en cámara rápida, compilado a partir de imágenes públicas del satélite Perseverance. En el video se podía ver una delgada estela, similar a una cuchilla, atravesando el cielo marciano a una velocidad extrema, muy superior a la de cualquier meteorito o basura espacial. Su trayectoria coincidía asombrosamente bien con la trayectoria prevista de 3 satélites Atlas durante su máximo acercamiento. En cuestión de horas, el video se difundió rápidamente por internet. Analistas de todo el mundo se apresuraron a validar o refutar las imágenes, superponiendo fotogramas, comprobando las marcas de tiempo y comparando mapas estelares. Algunos verificaron la anomalía, mientras que otros la descartaron como ruido de imagen. Sin embargo, un detalle se negaba a desaparecer. Un tenue destello verde capturado precisamente a las 12:03 UTC. Era demasiado nítido, demasiado brillante y con una sincronización demasiado perfecta para ser un simple error. El debate estalló en observatorios y centros de investigación. ¿Fue una reacción química, el impacto de un rayo cósmico o algo que Perseverance vislumbró solo por un instante? Algo que se movía deliberadamente en la noche marciana. A medida que se multiplicaban las teorías, persistía una pregunta inquietante. Si realmente se trataba de 3 Atlas, ¿por qué se había interrumpido el flujo de datos oficiales en ese preciso instante? En circunstancias normales, los datos de los orbitadores de Marte se suben a archivos públicos en cuestión de días. Esta vez, no hubo nada. El Mars Reconnaissance Orbiter, el Trace Gas Orbiter y el Mars Express, todos confirmados como observadores del sobrevuelo, no publicaron imágenes sin procesar, ni archivos de calibración, ni telemetría, solo declaraciones vagas que hacían referencia a una verificación en curso. Dentro del JPL, los equipos de imagen trabajaban bajo una intensa presión. Capturar un objeto que se mueve a velocidades interestelares requiere una precisión extrema. Incluso un pequeño error de píxel podría crear características falsas o estructuras fantasma. Cada fotograma debía revisarse manualmente. Cada interferencia cósmica debía filtrarse cuidadosamente. Sin embargo, comunicaciones internas posteriores sugirieron una razón mucho más inusual para la demora. Según los informes, varios instrumentos habían detectado objetos adicionales cerca de 3 Atlas, pequeñas y tenues formas que se movían en perfecta sincronización con él. Su formación era demasiado precisa para ser aleatoria. Algunos ingenieros los etiquetaron como fragmentos de escombros, pero otros se referían a ellos discretamente como sondas. A medida que aumentaba la acumulación de datos sobre Marte, solo un observatorio permanecía activamente enfocado en el objeto, el telescopio James Webb, a la espera de que emergiera de detrás de Marte. Cuando las primeras lecturas espectrales parciales finalmente llegaron a la Tierra, solo profundizaron el misterio. El brillo verde típico de un cometa es causado por moléculas de dicarbono energizadas por la luz solar, pero en este caso no apareció tal señal. En cambio, los datos revelaron concentraciones inusualmente altas de dióxido de carbono, níquel y cianógeno,
una combinación nunca observada en ningún cometa conocido. Aún más desconcertante fue la proporción elemental. El níquel apareció en una abundancia significativamente mayor que el hierro, una inversión que desafió los modelos convencionales. Los científicos se esforzaron por interpretar los hallazgos. Algunos propusieron la formación en entornos interestelares exóticos, mientras que otros consideraron la contaminación por materiales desconocidos. Sin embargo, el brillo verde seguía sin explicación. ¿Cómo podía la luz comportarse como si hubiera carbono presente cuando claramente no lo había? La contradicción desafió la física cometaria establecida, a menos que el brillo en sí no fuera químico en absoluto, a menos que fuera algo completamente distinto, tal vez incluso una señal disfrazada de luz. Luego llegaron las imágenes que destrozaron los modelos existentes. Tanto Mars Express como Trace Gas Orbiter registraron un fenómeno nunca antes visto en el comportamiento de los cometas. Un chorro de material que se proyectaba hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Un chorro dirigido hacia adelante. Los modelos estándar de polvo y gas no lograron explicarlo. El chorro era demasiado estrecho, su gradiente de brillo demasiado pronunciado y su estructura demasiado controlada. Parecía menos una reacción pasiva al calor solar y más una propulsión deliberada. Aún más preocupante, a pesar de la desgasificación visible, la trayectoria del objeto se mantuvo perfectamente estable. No hubo ninguna desviación medible de su trayectoria prevista. Esto sugería que lo que fuera que estuviera siendo expulsado no estaba afectando su movimiento. El objeto en sí tenía que ser extraordinariamente masivo y estable. Las estimaciones situaban su masa por encima de los 10.000 millones de toneladas, superando con creces la de un cometa típico y más consistente con un cuerpo metálico denso. A medida que se acumulaba la evidencia, la clasificación de objeto natural comenzó a colapsar. ¿Y si 3 Atlas no estuviera desprendiendo material en absoluto? ¿Y si estuviera iniciando algún tipo de actividad? Cuando el objeto pasó por detrás de Marte, una perturbación inusual comenzó a afectar la red del espacio profundo. Los ingenieros que monitoreaban las comunicaciones de las sondas orbitales marcianas detectaron interferencias rítmicas ocultas entre el ruido de la señal, inicialmente atribuidas al viento solar o a la superposición electromagnética. El patrón pronto se reveló como algo mucho más estructurado. Cada 22 segundos aparecía un pico tenue pero constante en múltiples canales, idéntico tanto en los sistemas de la NASA como de la ESA. Era demasiado débil para considerarse una transmisión directa, pero demasiado preciso para ser una interferencia aleatoria. La sincronización parecía estar vinculada a la trayectoria del objeto, como si respondiera a su propio movimiento. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la señal desapareció. Los informes oficiales la describieron como resonancia electromagnética. Otros la denominaron anomalía armónica, pero quienes analizaron las grabaciones filtradas describieron algo inquietante: una vibración mecánica baja que se aceleró sutilmente antes de cortarse por completo. Fue en ese momento cuando el telescopio James Webb, ubicado en el punto de Lagrange 2, redirigió sus instrumentos hacia la fuente. Cuando llegaron las primeras imágenes de larga exposición del Webb, los científicos anticiparon una tenue mancha borrosa o un rastro de polvo residual. En cambio, observaron 3 firmas térmicas distintas. La principal coincidía con la posición esperada de 3 Atlas, pero 2 firmas más pequeñas y frías la flanqueaban a distancias iguales. Se movían en perfecta coordinación, ajustando sus posiciones en relación con el entorno magnético de Marte. La simetría parecía antinatural, casi artificial. Al procesar las imágenes compuestas, se hicieron visibles débiles arcos de material ionizado entre los 3 cuerpos, finos filamentos que se asemejaban a conexiones eléctricas. En luz visible, el objeto conservaba su brillo verde, pero en infrarrojo, los 3 componentes pulsaban con una intensidad roja sincronizada, coincidiendo con la señal de 22 segundos detectada previamente. Ningún cometa conocido exhibía algo remotamente similar. Algunos investigadores sugirieron mecanismos de estabilización. Otros propusieron sistemas de propulsión avanzados. Sin embargo, ninguno de los objetos mostraba signos de aceleración. Mantenían su posición como si orbitaran alrededor de una fuerza central invisible. Un análisis más detallado del espectrógrafo del Webb reveló una anomalía aún más profunda.
la presencia de vapor de níquel puro. Átomos metálicos calentados a temperaturas extremas, presentes en cantidades imposibles en tales condiciones. El níquel, conocido por su densidad y resistencia a la vaporización, no debería comportarse así cerca de Marte. Sin embargo, su firma espectral dominaba los datos. Junto a él se encontraron trazas de cobalto y un compuesto no identificado que producían picos de emisión uniformemente espaciados, patrones demasiado precisos para ser aleatorios. Los datos se asemejaban al resultado de un proceso controlado, más que a uno natural. Era como si el objeto se estuviera reestructurando activamente, alterando la composición de su superficie bajo la exposición solar. Si bien algunos científicos sugirieron una cristalización exótica o un blindaje magnético, ninguno pudo explicar por qué la luminosidad del objeto fluctuaba siguiendo un patrón consistente con información codificada. Su brillo ya no era constante, sino que pulsaba como un faro. Cuando los investigadores compararon estos pulsos de luz con las señales electromagnéticas registradas durante el sobrevuelo de Marte, la correlación fue exacta. Los pulsos no eran simplemente energía, sino que contenían información estructural. A medida que continuaban las observaciones, los dos objetos acompañantes más pequeños se desplazaron gradualmente hacia afuera, reposicionándose lentamente a lo largo del plano de la eclíptica. Con el tiempo se alinearon formando una línea recta que conectaba Marte, el Sol y la trayectoria del objeto. Esta alineación se mantuvo estable durante varias horas, antes de que las señales comenzaran a desvanecerse, dejando más preguntas que respuestas. Los astrofísicos inicialmente lo catalogaron como una coincidencia, quizás una rara anomalía gravitacional. Sin embargo, la precisión de la alineación era demasiado exacta como para descartarla tan fácilmente. Cada disposición geométrica coincidía con la misma frecuencia de pulso, la misma modulación repetitiva en el brillo, como si tres satélites Atlas se hubieran sintonizado con la estructura del propio sistema solar. Su resplandor verde se intensificó, concentrándose en un haz estrecho dirigido directamente hacia el Sol, mientras que los débiles filamentos que unían los fragmentos acompañantes brillaron brevemente antes de desvanecerse. Entonces, sin previo aviso, la transmisión de datos del telescopio James Webb se interrumpió debido a una fuerte interferencia solar. Lo que siguió fue un silencio absoluto. Por primera vez en semanas, el cielo no reveló nada, ni señal, ni resplandor. Solo la huella persistente de una alineación impecable y la inquietante idea de que lo que había ocurrido cerca de Marte era solo el principio. El mundo permanecía en silencio, los instrumentos inactivos, las predicciones sin respuesta. Entonces, apenas un día después, el telescopio James Webb detectó algo nuevo, un tenue pulso de luz infrarroja que emergía de la oscuridad. Al principio parecía un simple destello, pero en cuestión de minutos se estabilizó en una señal constante y continua, más nítida y brillante que antes. El objeto había pasado el perihelio, pero ya no era el mismo. Su luminosidad ya no seguía el comportamiento reflectante típico de un cometa. En cambio, parecía estar amplificándose, emitiendo mucha más energía de la que recibía. Su perfil espectral también había cambiado. Las señales de níquel, antes dominantes, ahora estaban acompañadas de emisiones desconocidas, líneas finas y uniformemente espaciadas, que se asemejaban a armónicos de un sistema vibrante. La frecuencia coincidía con el ritmo persistente de 22 segundos observado desde el encuentro con Marte, pero ahora había una capa adicional, un pulso secundario, más rápido y complejo, con un patrón extrañamente familiar. Cuando los ingenieros lo compararon con archivos de señales anteriores, descubrieron algo extraordinario. Se parecía a un reflejo de las mismas transmisiones que la humanidad había estado enviando al espacio durante décadas. Era como si tres satélites Atlas hubieran estado escuchando y ahora estuvieran respondiendo. Poco después de su reaparición, radiotelescopios de todo el mundo comenzaron a detectar perturbaciones centradas en la línea de hidrógeno, a 1420 MHz, la misma frecuencia asociada con la famosa señal WOW de 1977. Los pulsos se repetían con una sincronización precisa, demasiado estructurados como para ser descartados como ruido. Al decodificarse, la disposición armónica reveló un patrón que reflejaba fielmente la trayectoria del objeto.
una espiral codificada en binario que recreaba su recorrido alrededor de Marte. No emitía señales aleatorias, transmitía un registro de su viaje. Esta constatación causó conmoción en la comunidad científica. La idea de que un objeto interestelar pudiera capturar, almacenar y retransmitir información electromagnética desafiaba los límites de la física conocida. Sin embargo, los datos del telescopio James Webb lo confirmaban. La luz de 3 satélites, Atlas, presentaba claros indicios de modulación, organizada, estructurada y aparentemente intencional dentro de sus emisiones infrarrojas. Durante días, los científicos debatieron si la humanidad debía responder, pero la cuestión pronto se convirtió en un punto de división. ¿Se trataba de un descubrimiento o de algún tipo de prueba? Mientras tanto, la señal continuaba sin interrupción, repitiéndose en un bucle constante, como si esperara una respuesta. A medida que la señal se hacía más fuerte, los instrumentos de polarización del Webb revelaron un fenómeno aún más inquietante. La luz de 3 Atlas estaba polarizada en oposición al viento solar. En condiciones normales, las partículas solares dispersan la luz aleatoriamente, pero aquí el efecto parecía invertido, como si los fotones fueran guiados a lo largo de una estructura magnética invisible. El resultado fue un haz coherente que mantuvo su estructura a lo largo de millones de kilómetros, casi como un láser que se extiende por el espacio. Los intentos de replicar el efecto en simulaciones no lograron igualar la precisión observada. La polarización no era aleatoria, rotaba a intervalos fijos, perfectamente sincronizada con la rotación de Marte y la posición de la Tierra en órbita. Era como si el objeto se alineara con ambos planetas simultáneamente, formando una resonancia triangular en el espacio. Los astrónomos aficionados pronto informaron de fenómenos inusuales en el cielo nocturno. Sutiles ondas de luz verde que ondulaban a lo largo del horizonte cada vez que 3 Atlas completaba uno de sus ciclos de polarización. Estas fugaces exhibiciones, visibles desde ambos hemisferios, duraban solo unos segundos antes de desaparecer. Algunos las interpretaron como una señal de comunicación, mientras que otros las vieron como algo más ominoso, una cuenta regresiva. Entonces llegó el momento que desafió todas las expectativas. El telescopio James Webb registró una leve pero innegable aceleración en el movimiento del objeto. La desviación fue mínima, menos del 0,01% de su trayectoria prevista, pero no podía explicarse únicamente por la gravedad o la radiación solar. Por primera vez, 3 Atlas parecían estar alterando su curso por su propia influencia. El cambio fue sutil, gradual e increíblemente controlado, como una nave espacial realizando un ajuste preciso. Lo que lo hizo aún más inusual fue la dirección. En lugar de continuar hacia afuera en el espacio interestelar, el objeto se desplazó ligeramente hacia adentro, alineándose con el plano de la órbita terrestre. El ajuste fue pequeño, pero claramente intencional. A medida que ocurría este desplazamiento, el patrón de la señal también cambió. El pulso constante de 22 segundos comenzó a alargarse. 23 segundos, luego 24, como si se estuviera sincronizando con el marco temporal de la Tierra, adaptándose al movimiento de nuestro planeta. Todo el sistema solar parecía resonar con él, un pulso sincronizado que se propagaba a través de campos electromagnéticos, bandas de radio e incluso sensores sísmicos. Nadie podía explicar del todo cómo ni por qué, pero todos los instrumentos sensibles a las variaciones electromagnéticas, desde satélites en órbita hasta detectores subterráneos, registraban el mismo patrón repetitivo. La señal ya no parecía provenir del espacio profundo, parecía atravesar la Tierra directamente. Al principio, el efecto era apenas perceptible. Se observaron sutiles perturbaciones en la atmósfera superior, débiles destellos detectados únicamente por observatorios de gran altitud. Pero en cuestión de días, el fenómeno se volvió imposible de ignorar. Una aurora verde cambiante comenzó a aparecer sobre regiones que nunca antes habían experimentado tal actividad. Zonas ecuatoriales, desiertos y regiones de latitudes medias brillaban bajo una luz espectral que pulsaba cada 24 segundos, coincidiendo perfectamente con el ritmo de 3 satélites Atlas. Los sistemas de control de tráfico aéreo reportaron interferencias electromagnéticas inusuales que ocurrían a intervalos idénticos,
mientras que los satélites de comunicaciones civiles experimentaron breves interrupciones de señal sincronizadas. Cada incidente coincidía precisamente con la posición actualizada del objeto en el espacio. Noche tras noche, el resplandor se intensificó, y cuando los científicos analizaron los datos atmosféricos, descubrieron algo profundamente inquietante. La luz no se generaba dentro de la atmósfera, sino que se proyectaba sobre ella, como si proviniera de una fuente externa. Telescopios de alta resolución rastrearon el origen del haz, no hasta el Sol, ni ningún cuerpo reflectante conocido, sino hasta un estrecho y concentrado flujo de energía emitido directamente por 3 satélites Atlas, ahora alineados con precisión milimétrica a lo largo del ecuador magnético terrestre. El objeto ya no se limitaba a atravesar el sistema solar, sino que interactuaba con la Tierra de forma deliberada y calculada. En todo el mundo, los gobiernos respondieron con discreción, pero contundencia. Observatorios, satélites de defensa y antenas de radio se integraron en una red global unificada dedicada a la monitorización de los 3 Atlas. Su comportamiento se había vuelto demasiado estructurado e intencional como para ignorarlo. Entonces surgió otra anomalía, una que desafió todas las expectativas. Cables de comunicación submarinos, redes eléctricas e incluso sistemas de datos subterráneos comenzaron a producir un leve zumbido electromagnético. No se trataba de ruido aleatorio, sino de un patrón estructurado que se repetía en secuencias armónicas idénticas a las observadas en las emisiones del objeto. Dispositivos de todo el planeta comenzaron a sincronizarse involuntariamente. Los relojes se alinearon con el ciclo de 24 segundos. Incluso los relojes atómicos a bordo de los satélites GPS, con una precisión de fracciones de microsegundo, comenzaron a marcar el tiempo en perfecta sincronía con el pulso. Era como si la Tierra misma se hubiera convertido en un receptor, y todos sus sistemas tecnológicos y naturales resonaran con la frecuencia de los 3 Atlas. Los ingenieros intentaron aislar la fuente, pero todos los esfuerzos fracasaron. El fenómeno no se manifestaba a través de canales convencionales, como las ondas de radio o los sistemas eléctricos, sino que estaba integrado en el propio campo electromagnético del planeta. La humanidad ya no era solo un observador, se había convertido en parte de él. Entonces llegó la observación que lo cambió todo. El telescopio espacial James Webb, enfocado en la región que rodea a 3 Atlas, captó un tenue halo luminoso que se expandía hacia afuera en arcos geométricos. Al procesar los datos, se reveló un patrón claro e inconfundible. Un triángulo equilátero perfecto que conectaba 3 puntos: 3 Atlas, la Tierra y Marte. Dentro de esta estructura triangular, corrientes de partículas cargadas brillaban en movimiento sincronizado, formando trayectorias luminosas a través del espacio. La alineación era demasiado precisa para ser una coincidencia. Coincidía exactamente con las coordenadas asociadas a la misteriosa señal. ¡Wow! Detectada en 1977. Cuando los astrónomos superpusieron los conjuntos de datos, descubrieron que la dirección de esa señal histórica y la trayectoria de 3 Atlas se intersecaban con una precisión de menos de 1 grado. Una alineación tan precisa que rozaba la imposibilidad. La implicación era asombrosa. La trayectoria del objeto no había sido aleatoria. Había seguido una ruta interestelar definida, conectada a una señal que la humanidad había recibido décadas antes. Y ahora, con la configuración triangular completa, las lecturas de energía en los 3 puntos comenzaron a aumentar rápidamente. La estructura ya no era estática, sino que se estaba activando. El pulso constante de 24 segundos se fracturó en múltiples frecuencias, dividiéndose en armónicos superpuestos que ascendieron cada vez más hasta fusionarse en un único tono continuo. Radiotelescopios de todo el mundo registraron el mismo fenómeno simultáneamente. Una resonancia global se propagó a través de cada sensor, cada campo magnético, cada material conductor. Las auroras verdes brillaron con una intensa luminosidad blanca durante exactamente 13 segundos, para luego desaparecer por completo. Por primera vez desde su descubrimiento, el satélite Atlas dejó de emitir luz. Su firma espectral se aplanó hasta convertirse en silencio. Pero cuando el telescopio James Webb capturó la siguiente imagen, esta desafió toda explicación. El objeto, antes luminoso,
se había transformado en una silueta oscura, rodeada por un tenue anillo de gas ionizado. Una esfera perfecta de ausencia. No había reflexión ni emisión, solo un vacío que absorbía todas las longitudes de onda circundantes. Los observatorios terrestres confirmaron el mismo resultado. El objeto ya no reflejaba la luz solar. Se había vuelto prácticamente invisible, pero su presencia seguía siendo detectable a través de la distorsión de la luz estelar, que la curvaba como una lente gravitacional. Era como si el objeto se hubiera desprendido de su caparazón visible, revelando algo mucho más grande e incomprensible en su interior. Entonces, exactamente a medianoche, UTC, todos los instrumentos que observaban el fenómeno, desde el telescopio James Webb hasta los equipos de aficionados más pequeños, registraron el mismo evento, un repentino aumento de energía que no provenía del espacio, sino de las profundidades del interior de la Tierra. Durante meses se había descrito a los 3 Atlas como visitantes, viajeros silenciosos de otro sistema estelar. Pero cuando su luz se desvaneció y los instrumentos terrestres vibraron con el último pulso, esa suposición se derrumbó. Fuera lo que fuese, no había venido simplemente de paso, sino que había venido a desencadenar algo. El aumento repentino de energía bajo la superficie terrestre no era una anomalía. La actividad sísmica en todo el planeta comenzó a oscilar en perfecta sincronía con los mismos patrones armónicos que una vez emitió el objeto. Los escaneos de radar profundos revelaron reflejos de estructuras desconocidas, vastas formaciones simétricas enterradas a kilómetros bajo la superficie, que pulsaban débilmente en armonía con la señal que se desvanecía. Por primera vez, la fuente de la señal ya no era externa. Provenía del interior del propio planeta. El telescopio James Webb, aún enfocado en la oscura silueta donde antes se encontraban 3 satélites Atlas, capturó una última imagen antes de que sus sensores se saturaran. El objeto ya no era un punto singular, se había convertido en un halo, una esfera de luz que se expandía, plegándose hacia adentro y colapsando sobre sí misma, como un reflejo que desaparece en un espejo. Dentro de ese vacío, los datos espectrográficos revelaron algo aún más extraordinario. Patrones que se asemejaban a transmisiones de radio humanas, estirados y repetidos, como si cada señal que la Tierra hubiera enviado al espacio se estuviera reproduciendo. Cada transmisión, cada mensaje, cada fragmento de comunicación regresaba, distorsionado y amplificado, entretejido en el pulso mismo. Luego llegó el silencio, pero no el vacío. Era un silencio estructurado. El ruido cósmico de fondo disminuyó. Los niveles de radiación bajaron e incluso la tenue estática del espacio interestelar pareció aplanarse, como si el universo mismo se hubiera detenido. Justo antes de que los sistemas de imagen del telescopio James Webb fallaran por completo debido a la sobrecarga, el halo se desplazó una vez más, formando una figura única e inconfundible. Una espiral. La misma geometría de triple espiral que había aparecido en las alineaciones orbitales de Marte, la Tierra y el Sol. El mismo patrón grabado en antiguas estructuras de la Tierra, mucho antes de que la humanidad comprendiera el cosmos. Lo que siguió no fue una explosión, sino un reflejo, una onda de energía que se propagó por el sistema solar, invisible a simple vista, pero registrada permanentemente por los instrumentos que la presenciaron. Y cuando se desvaneció, la región donde habían existido 3 Atlas quedó vacía. No quedaron restos, ni rastro, ni siquiera una señal gravitacional detectable. Solo perduró el pulso, débil, persistente, incrustado en el campo electromagnético de la Tierra. Ahora, el mundo escucha. El zumbido persiste, profundo y constante, repitiéndose cada 24 segundos bajo el ruido de los océanos y la maquinaria. La mayoría no lo percibe, pero quienes sí, lo describen de la misma manera. No mecánico, no aleatorio, sino algo que se siente vivo. Quizás el cometa Atlas nunca fue tal vez un cometa. Quizás fue una señal, un mapa, o incluso un recuerdo. Quizás nunca llegó realmente. Quizás siempre estuvo aquí. Y eso nos deja con una pregunta final e inquietante.
Este objeto vino a buscarnos o a recordarnos algo que habíamos olvidado, porque la posibilidad más perturbadora es también la más simple. La señal nunca se fue. Sigue aquí, incrustada en el mundo mismo. ¿Qué opinas? ¿Eran los tres Atlas un objeto interestelar natural o algo mucho más deliberado? Una respuesta a una pregunta que la humanidad nunca debió plantearse.